artística sobre estos nuevos códigos artísticos que permiten las nuevas tecnologías y aún también en lo material, ¿sí? Y bueno, también, por ejemplo, yo creo que estoy aquí, dicen que nada es casualidad en este mundo, ¿verdad? Porque estamos preparando ya con la Rueda Cartonera, estoy en un proyecto de mi primera novela, pues yo escribo fundamentalmente en el área de poesía y ensayo, y ya me he atrevido a escribir novela y... A mí me gustaría partir de un par de preguntas. ¿Tiene nuestra labor editorial tiene un lenguaje? ¿Podemos hablar de que hay un lenguaje de los editores? Y dos, ¿qué tan cerca está nuestra quehacer editorial de las artes? Para hablar del lenguaje, tal vez haya que aproximarnos más al arte y alejarnos del oficio. A mí me gusta ver el acto editorial como una arte escénica, ¿no? Cuando Robert Wilson, que es uno de los grandes directores escénicos, describía cómo montaba su obra, porque finalmente él ocupa el lugar que nosotros tenemos como editores ante el libro. Él tiene que recurrir a un texto dramático, tiene que recurrir al teatro, a la ópera, a la música, y operar con todas estas cosas externas para poder producir un nuevo producto, que es su obra, su arte escénica, ¿no? O sea, creo que para nosotros existe esa responsabilidad de ubicarnos como un creador más, ubicar a la edición como un género literario, por decirlo de alguna forma. A partir de ahí, creo que, más bien, medularmente creo que eso es lo que me gustaría dejar sobre la tarima, porque sin importar si editamos en digital o si editamos en papel o si editamos en nuestra cabeza, el proceso que estamos siguiendo es muy similar, ¿no? Y finalmente lo que queremos hacer es tomar una obra ya hecha, ya realizada, configurarla para que te lleguemos hacia el lector, como bien comentabas tú, en este tren de estaciones, en estas estaciones de ese tren. Y me parece que hay que sumarle, verlo de esta forma es darle una plusvalía a nuestro lugar en el proceso de los libros. Nuevo, ¿cuál es? ¿Hay algún tipo de lenguaje nuevo o seguimos los mismos pasos de siempre? Vamos a hablar de lenguaje nuevo, es muy atrevido, no sé si eso existe, la verdad. Digo, si vemos la historia del siglo XX, no sé si estamos haciendo algo nuevo hoy en día. Yo creo que no. Estamos reciclando cosas, pero hablar de algo nuevo así, bueno, no sé, no me atrevería. Pero sí, hay formas que son diferentes, eso sí. Pero libros así los hacían en los años 70. No inventamos absolutamente nada. Claro, hacemos pequeños cambios por circunstanciales, pero no creo que se invente gran cosa. Hay como 200 proyectos cartoneros y cada proyecto tiene su dinámica, sus razones de ser o no importa, está ahí, se hace el trabajo, salen cosas. Hay proyectos que publican mucho, hay proyectos que publican muy poco y hay proyectos que existen pero que no han publicado nada. Entonces eso es muy interesante también, porque pues todos con el mismo nombre pero en realidad de todos muy distintos. Pero también eso es lo interesante de cada proyecto, porque más que un movimiento cartonero, yo creo que más bien tenemos un fenómeno que es como espontáneo, o sea que va brotando como hay champiñones por todos lados y hay mucha interrelación entre los proyectos, y para hacer enlace con las nuevas tecnologías, pues eso sí nos ayudó mucho, estar conectados vía la red, poder intercambiar libros en 2 clics, mandamos un libro al otro lado del mundo y hacen el libro, ¿no? Entonces eso sí, de cierta manera es un poco innovador, o por lo menos más rápido que hace 20 años. Yo lo que encuentro interesante o lo que encuentro relevante es, por ejemplo, en un movimiento como el cartonero, es que tiene una ideología, una manera de hacer, como tiene todo un pensamiento que me parece que es súper importante y súper relevante, y lo que además me parece interesante es que una vez que está allá afuera se ha transformado también. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos inspiraciones cartoneras y sin embargo tampoco podríamos decir que somos estrictamente cartoneros. Entonces,
yo creo que eso sería una especie de lenguaje emergente, que se plantea de una manera y como pasa con tantas cosas, en el camino se va transformando y se va convirtiendo en muchas cosas diferentes. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que efectivamente las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a superar algunos de los grandes problemas de la edición, como el problema de la distribución, por ejemplo. O sea, que tú editas en México y distribuir en España, pues es imposible, porque mandar libros sale un dineral y tú terminas pagando un libro al triple de lo que te costaría si lo compras donde fue editado. Entonces, las nuevas tecnologías nos permiten hacer libros cartoneros, o libros de imprenta, o libros digitales, o cualquier tipo de libro, sin tanto problema. O sea, yo creo que esa sería como una de las grandes ventajas. Eso y solucionar algunos otros problemas periféricos o alrededor de la creación. Y bueno, básicamente es eso. O sea, yo creo que también otra cosa que es interesante es este retorno que proponen las cartoneras a lo que yo llamaría como lo orgánico. O sea, como a pesar de que ahora está como este boom de lo digital, como esto que hablamos de los libros digitales, que de pronto está esta discusión interminable sobre la desaparición del libro, que sí, que sí no, que bla, bla, bla. Y finalmente con esto, o sea, con esto de hacer tus propios libros, que es un poco también como de consumir orgánico, consumir local, contaminar menos, también los libros cartoneros tienen un poco esa inspiración. O sea, y es una cosa que es muy contestataria, porque finalmente pues esto es como, digamos, el mundo está como en un capitalismo tan rabioso que estos pequeños proyectos, estas pequeñas cosas de consumir local, producir local, moverte local, con la posibilidad siempre de poder salir hacia el exterior a través de las redes o de utilizar las nuevas tecnologías a tu favor, creo que eso sería como relevante en cuanto a los nuevos lenguajes, tal vez. Los agentes son pues ya toda la gente que se involucra, los artistas plásticos, los diseñadores, los ilustradores, el escritor, las librerías que lo van a distribuir, todos son agentes, ¿no? Agentes, a partir de estos tres actores culturales, estos agentes, el cómo lo vas a financiar, los patrocinadores, dónde lo vas a vender, la distribución. Entonces esos son los agentes que rodean este tema, que son las editoras independientes, dejando atrás la gran industria editorial la ventaja de las editoras independientes en las cartoneras, yo creo que es un punto importante, es que se puede ir abajo la gran industria cartonera, y eso lo dijo Zurita, este escritor chileno. Se pueden derrumbar económicamente la gran industria editorial y los de la film de Guadalajara van a sufrir, pero se pueden tirar, pero las cartoneras van a existir siempre, porque vienen de la... Sí, y bueno, es que lo que pasa es que en términos de independiente, yo creo que ya no deberíamos de usarlo porque no, es muy confuso, porque hay editores independientes como ERA que bueno, no se comparan, ¿no? Y hay varias, entonces el término independiente sí es muy ambiguo, pero lo que es cierto en todos los proyectos que están aquí es que son proyectos que se vinculan mucho con la sociedad, que atrás de cada proyecto realmente hay un grupo de personas y la convivencia entre estas personas que hace que los proyectos puedan existir. Realmente eso también es lo valioso, que hay todo un grupo, que hay estas dinámicas se dan y los proyectos sobreviven gracias justamente no tanto al económico, pero a esta red que hay atrás de cada proyecto. Y que es muy agradable además porque siempre se hace con ganas y con mucha energía, y eso yo también creo que es un punto muy importante cuando hablamos de independiente, pues. Como algunos otros proyectos editoriales también tienen una cuestión como de servicio social, proponen no tener un contacto más con la sociedad. De hecho, algunas realizan trabajos, digamos, con algunos sectores como son con niños de la calle o personas en los hospitales, ¿no? Cómo es que se acercan, digamos, estos proyectos cartoneros, se acercan a la sociedad cuando hay un espacio adecuado, temporal, ¿no? Para que tenga una comunicación efectiva entre lo que es el libro, ¿no? El libro y el lector, o bien las cuestiones de la ilustración, o bien simplemente la escuchar, ¿no? Entonces,
Esto es para mí uno de los puntos muy, muy importantes dentro de lo que es las cartoneras, porque te hace trabajar no sin esa pena de que tenemos que realizar un trabajo que nos agobia. Bueno. Creo que el pacto cartonero se puede aplicar a muchos otros proyectos editoriales. Evidentemente los cartoneros surgieron también con una misión que era pues circular la cultura, ¿no? O sea, no solamente en un principio tuvo ese destello sustentable, ¿no? Pues al contrario, era rescatar y que la gente tuviera acceso a lo que de repente se volvió inalcanzable, que fue un libro. Ahora que estamos aquí, ahora que estoy rodeando de cartoneros, pues también me gustaría saber qué tanto se conserva ese proyecto original, ¿no? Pues yo encuentro luego libros cartoneros de 500 pesos, hechos con fotocopias y con unas portadas muy mal hechas. También esta gran proliferación de cartoneros ha dado para que el modelo se vaya desgastando relativamente rápido, ¿no? En ese sentido, pues yo siento que muchos de nuestros proyectos alternativos, independientes, llámese como sea, ¿no? Finalmente la descripción a mí particularmente no me afecta mucho. Podría justamente replicar esta intención cartonera y entonces tendríamos una familia mucho más extendida, porque si bien se puede publicar en Mozambique y en Cuba y en México, me parece que los cartoneros tienen eso, tienen su apellido cartonero, entonces reconocerse con los cartoneros ha provocado y ha generado esta circulación de ideas. Y muchas de las otras editoriales están partidas, están defendiendo y están exponiendo sus propios proyectos, pero no se han puesto, aunque saben que puede haber esa red colaborativa de impresión, por ejemplo, no se han dedicado a compartirse más allá de lo que pueden, ¿no? Me parece, y yo creo que estos son foros donde podemos empezar a encontrarnos. Pues finalmente hablar de lo cartonero también es hacer una diferencia y entonces hablar de proyectos editoriales, ¿no? Creo que rasándolos y teniendo ese común denominador, entonces podemos generar un ecosistema editorial que sea pues para todos mucho más fructífero. Muchos proyectos cartoneros y cada proyecto tiene ahora sí su dinámica y todo. Y claro que hay libros que valen 500, bueno, que cuestan 500 pesos, no sé si los valen, pero es que ahí la línea es muy tenue, porque como trabajas con artistas o no con artistas, pero el simple hecho que es cierto que uno dice, bueno, el libro, ese ejemplar es único, uno puede caer rápidamente diciendo, no, pues es obra de arte y entonces se tiene que vender muy caro y estar en los museos más acá y no sé qué. Y eso existe. Pues yo creo que eso obviamente no es la idea del proyecto. La idea del proyecto es más bien difundir masivamente o relativamente masivamente esas técnicas de edición, de producción de libros para democratizar el asunto del libro. Pero cada proyecto pues, funciona de manera diferente, cada proyecto también tiene sus ideales y puede haber todas esas variantes, ¿no? Pero también otro asunto es que yo creo que cuando uno arma un proyecto y eso para cualquier editorial, pues hay que tratar de hacer que el proyecto sea sustentable de manera económica, pues que se pueda mantener el proyecto, porque si yo hago un libro en 2010 y hago otro libro en 2020, pues está bien, pero como mi papel como editor, ¿qué repercusión va a tener en la literatura o en la historia del arte, ¿no? Yo creo que si empezamos un proyecto es para tratar de hacer algo donde haya público, donde haya gente que lea libros, no nada más hacer 10 libros y decir, bueno, ya cumplí mis 10 libros, pues sí, pero ¿quién va a leer esos 10 libros, no? 10 personas, bueno, un poquito más y nada más. Entonces yo creo que también hay que ver el asunto de la difusión, cómo hago para que la gente lea la obra que estoy editando. Entonces, acercamiento con el público, tratar de difundir la obra a un precio accesible. Y claro, puedes tú hacer libros que se venden 10 pesos, porque a lo mejor el costo de producción te va a ser en 5 pesos. Pero a lo mejor en 10 pesos pues nunca vas a cobrar gastos, entonces tampoco vas a volver tu proyecto sustentable. Entonces, pues hay que ver, tratar de encontrar el balance entre, claro que está accesible, pero también no hay que ser
no hay que autoengañarse, yo creo, porque es bueno decir, bueno, yo hago libros gratuitos para llegar a toda la población y que los que nunca leen van a poder conocer. Pues eso no es cierto. Eso, por la práctica, sabemos que los que compran los libros es gente educada, gente que ya tiene estudios, gente que es sencilla de literatura, y no es la gente que tiene menos estudios, etc. Entonces, por más que el libro esté de cartón o de papel ahí muy fino, va a ser prácticamente el mismo público. Ese es un gran problema. ¿Cómo hacemos para llegar para llevar la literatura a la población? Pero eso no es un problema de México, es un problema mundial. Porque en ningún país la gente lee. Digo, los que leen son los mismos en todos los países, la misma categoría social, pues. Entonces, ese es el gran problema, es un reto también a ver qué inventamos. Ahora sí hay que inventar cosas, yo creo, para revertir esta dinámica. Y que a lo mejor la gente empiece a hacer sus libros y lleguemos a más gente, pero eso es un reto que no sé quién tenga la solución. A lo mejor nosotros tenemos un pequeño granito de arena, pero sí es... Bueno, está interesante, ¿no? Para ver cómo lo está. Que salíamos a la calle a leer con nuestra mesita y nos parábamos y leíamos a grito pelado. Bueno, yo leía a grito pelado, ¿no? Ahí estaba gritando. Y por un lado, sí es cierto, la gente que lee se acercaba y compraba los libros. La gente que no lee llegaba y hojeaba los libros. Y realmente no teníamos unos precios exorbitantes, ¿no? Los libros de la rueda, no sé ahora cómo los tendrán ahí en Guadalajara, pero eran entre 50 y 100 pesos a lo mucho, según la portada, ¿no? Había portadas que de plano le dices, ¿te gusta, güey? Te lo llévate, ¿no? Pero sí, o sea, es un rollo un poco así, y un poco de acercar la literatura a la gente es también quitar esta onda de que yo soy escritor, soy editor y soy de la alcurnia. No, la onda es pararte en el piso con la raza de a pie, que es igual que tú, y leerle, ¿no? Luego empezó pues, este fenómeno, ¿no? Yo me acuerdo, empezó y no había mucha gente leyendo en la calle, pero luego empezó a haber más gente, y luego empezaron a hacer esta onda de los susurros, ¿no? Que también es una onda así de que con un cucurucho les den en el oído un poema o algo así, que de pronto sí te sacan de onda cuando te lo arribo. Pero esto sumado con la lectura, con tener el libro ahí, y que sean libros, deja tú el atractivo del texto, ¿no? Muchas veces lo que venden de las cartoneras son las portadas. Y si hay cartoneras que cuestan 500 pesos, pues están muy fuera de lo que son las cartoneras. Porque si tú recuerdas, en un principio las cartoneras era esta idea del libro efímero. O sea que lo importante es que se lea, pero que sea un libro que cueste 25 pesos y que en un año el libro, de tanto que se ha leído, ya no exista. Esa era la idea original de las cartoneras, a pesar de la crisis y todo este rollo, ¿no? Era también una forma de hacerlo sustentable, porque si el libro se deshacía en cierto tiempo y la gente quería volver a leer el libro, tendría que comprar el libro. Hasta donde yo entiendo, así fue donde creció como era la idea original de las cartoneras. Claro que se fue expandiendo por la economía de hacerlo, por la razón esta de hacerlo, pero ha habido los cambios cada que una cartonera nace, ¿no? Y son cambios que no es que se lo propongan las cartoneras. Yo lo he visto de los que conozco, son cambios que hacen porque se adaptan a su sistema de producción. Por ejemplo, nosotros lo que nos pasaba mucho es que de pronto había unas portadas increíbles, pero porque muchos de nuestros amigos eran artistas plásticos. Entonces la gente se llevaba el libro, no le importaba si fuera Sergio Fong o Adriana Leal o Samuel Barra, no, que eran nuestros primeros 3 títulos, les importaba la portada, ya luego decían, pues está más o menos aquí, ¿verdad? Pero se llevaban las portadas. Una vez llegué y encontré una en una casa colgada, el libro, ¿no? Enmarcado y todo. Entonces, la onda de acercar el libro, hay muchas ideas. Lo importante es que aquí que la gente realmente se pudiera decidir a leer o poder nosotros presentarles un producto que realmente les atrape. Creo que es ahí donde entra el trabajo del editor. O sea, en presentar un producto que atrape a cualquiera que lea las primeras 3 líneas y diga, chingada, me hace que se lo voy a leer este libro. El romanticismo, mucha fe, ¿no? Creer en que el otro tiene la capacidad de observar, de apreciar, de
de identificar que eso es parte de la cultura, ¿no? Y sí hay modos de introducirse, ¿no? De hecho, creo que cada uno de nosotros podemos tener una experiencia del por qué nos introducimos en la cultura, y seguramente algo nos determinó. Entonces nosotros como cartoneros, como proyecto, deseamos que ojalá que aquellas personas que no tienen educación, ¿no? Que aquellas personas que son de difícil acceso a la cultura puedan tener un acercamiento mucho más fácil, mucho más de un vínculo más cercano, ¿no? Sin necesidad de comprar o de ir al museo o de comprar cosas demasiado caras como son la estampa, ¿no? Ese es mi Yo, pues, 3 objetivos para hacer esto del amor, el romanticismo de hacer libros cartoneros. Para mí es, primero, fomentar la lectura, partir de esta problemática cultural, fomentar la lectura. ¿Cómo? Con proyectos de intervención sociocultural y de las comunidades que desde las calles, de mano en mano, a ras de piso, todo esto, ¿no? Talleres, todo es un proyecto de intervención sociocultural, que es el fomentar la lectura a través de acción. El otro objetivo es promover al autor, y el otro es promover la obra. Y el cuarto, que dije 3, pero son 4, ese es el más importante, y lo voy a decir ya, lo que me estaba pasando, es el divertirse, el ver la lectura de manera placentera. La lectura no tolera el imperativo, no es a fuerzas, y veo la parte gráfica como una atracción para acercarse. En el caso de los esfuerzos que noto entre los cartoneros, veo un nexo fortísimo con lo gráfico. Por lo tanto, yo no creo que lo gráfico sea solamente un gancho para jalarte. Es el otro lenguaje imprescindible. Por ejemplo, así como un libro te puede atrapar la atención horas, es todavía más misterioso cuando una imagen te atrapa horas, porque no pasas de la hoja, estás en la misma hoja. Hay muchas cartoneras que incluso vienen con música, con discos interactivos y esto. Y otra cosa es de que sí, también es muy cierto. O sea, la cáscara, que como tú lo dices, sí abarca bastante, pero también hay mucha gente que ni siquiera tiene este acceso a esta cáscara. También creen que ya estando en internet, ya estás con todo el mundo. No, realmente estás con los que puedes estar, pero a los que quieres llegar muchas veces no les llegas, porque hay comunidades que ni siquiera los tienen, ¿verdad? Entonces, olvídate de hablar de una computadora. Nuestra editorial o nuestros libros, y que los diferencian de otro, ¿no? Hablando de las portadas, de la tipografía, de la caja, del cosido incluso, ¿no? Ahí yo creo que sí podría entrar desde mi punto de vista esa concepción del lenguaje en el sentido editorial. Por otro lado, me ha tocado ver ediciones cartoneras, la verdad, muy malas, con mala diagramación, muchas faltas de ortografía, cuestiones de que la pintura hace que se doble la portada, ilustraciones muy malas en realidad. Eso también entraría como dentro del espíritu de los cartoneros, porque eso habla, por una parte, de una mala preparación de un producto editorial, por otro lado, quizás una poca importancia al lector, que es el consumidor final, y también hasta qué punto es bueno o malo para una cartonera que la portada sea el gancho o el pretexto para que el lector o el cliente compre su edición, ¿no? También me ha tocado ver quizás que no hay una correspondencia entre el costo del producto con el costo de la elaboración, ¿no? No sé, a mí yo compro pocas ediciones cartoneras justamente por eso, porque no creo que haya esa correspondencia. Por otro lado, en el sentido de la compañera que hablaba de la distribución de los libros, creo que la coedición puede ser algo interesante para poder distribuir libros de nosotros en otros estados y en otros países, ¿no? Nosotros en Morbo, no es anuncio, pero coeditamos con la Casa de Poesía de Quebec, de Forge. Ellos se dedican a hacer coedición bilingüe, y el acercamiento del arte objeto con el libro me parece muy notable, muy interesante, y es una de las características de este lenguaje que yo creo se propone, porque cada edición, dependiendo
al igual que cada texto tiene sus necesidades editoriales, visuales, gráficas, también cada edición cartonera tiene sus requerimientos, ¿no? Supongo, o al menos creo que así debe ser. Pues en realidad tú dices, bueno, has visto unos de mala calidad, mal pintados con mucho de eso. Y he visto muchos buenos Sí, también, sí. claro. A mí me parece que eso es lo más normal, porque como decía, no es ningún movimiento, no hay nadie que coordine nada, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, qué bien que haya ediciones cartoneras y cada una hace lo que quiere. Claro, si viene con muchas errores de ortografía y con textos muy malos, a lo mejor no van a tener público. Entonces regresamos al mismo punto. Entonces, no existe figura de editor muchas veces. Sí, no, sí, por supuesto. supuesto. ¿Cuál es el editor, no? No, sí, hay un editor. Bueno, cada proyecto, no sé, cada proyecto hace lo que quiere. Pero es obvio que si uno quiere publicar literatura de calidad, tener un público y tratar de persistir en el tiempo, pues claro que, bueno, hablamos de cosas tan obvias aquí que no sé. Pues es obvio que tiene que haber un editor, pero puede ser que alguien publique su libro en una editor y hace su libro y es bueno o es malo. Eso es la libertad y yo creo que está bien. Está bien que exista, el público decide. Pero la libertad no está peleada con la calidad, por ejemplo, ¿no? No, la libertad es la libertad. Si tienes libertad y además es calidad, está chido. Y de eso se trata. Y por eso estamos aquí, yo creo. No estamos aquí perdiendo el tiempo haciendo cosas a lo tonto. Pero bueno. Y de acuerdo al precio que tú decías que yo, bueno, me imagino que tú dices que son muy caros por lo que es, ¿no? 120. Yo los he visto de 150 a 200. ¿Cómo? 150 a 200. Bueno, estamos del mismo nivel de precio. Tomas cualquier libro de imprenta, como los que tienes, un libro así de 50 páginas, 100 páginas, te cuesta 5 pesos de imprenta o 10 pesos de imprenta. El libro cartón te cuesta igual. Entonces ahí hablamos de lo mismo. Hacer un libro cartón cuesta igual o más que un libro de imprenta. Porque un libro de imprenta uno hace 1000 y le sale 5 o 10 pesos el libro completo. Pero bueno, los materiales de los libros que salen de imprenta, tú sabes que el costo del papel se eleva constantemente. No, pero no importa. Yo también he trabajado con libros de imprenta y sí conozco los costos. Okay. Un libro cartón, yo creo que hasta cuesta más porque la pintura de acrílico ahí sí se compra y cuesta cara. Y el café del taller de los artistas sí cuesta. Y el editor que hace la diagramación es parte del equipo, no se le paga. Pero si se le pagaría, serían 2-3 mil pesos o más, nada más por la diagramación. Entonces hablamos de lo mismo, nada más que a veces no es maneja. Muchas veces tenemos 100 ejemplares, 200 ejemplares, que es un buen número porque podemos hacer todos nosotros, no dependemos de nadie. Nadie nos da dinero, hacemos todos nosotros. Si queremos descansar, descansamos, si queremos trabajar las 24 horas, lo hacemos. Y eso también es parte de la libertad que yo creo que tenemos en esos proyectos, que es muy valioso. Si a veces podemos coincidir con coediciones, yo creo que también es bueno, es otro empuje, es ir en otra dirección, pero yo creo que la libertad es hacer todo uno mismo. Y bueno, claro, ver la manera de poder volver un proyecto sustentable, que es todo ¿Es como una comuna o es como una especie de conjunto de gente que están trabajando con un mismo objetivo, ¿no? Divertirse, trabajar, emocionarse y seguir produciendo libros de aquí en adelante y lo que den, ¿no? Y no es esa presencia multinacional, ¿no? No, bueno, este no es un foro cartonero, ¿no? Yo creo que hay que encontrar nuestras afinidades. Cada proyecto tiene, pues, hay que pensar cada proyecto también en función de por qué surgió y sobre qué está respaldado. Justamente, no es me da mucha risa cuando anuncian este tipo de festivales de cine gay, ¿no? Cuando en realidad lo importante es el cine, ¿no? O sea, ellos mismos se están segregando a veces al hacer esas cosas. Y pues eso está pasando ahorita como con los cartoneros. Sí. Y no, en realidad todos somos editores, aquí todos tenemos proyectos. Y si queremos movernos y funcionar como una mecánica mucho más grande, girar sobre un eje más amplio, pues hay que hablar de nuestras actividades, de nuestros problemas, porque todos tenemos problemas muy específicos, seamos cartoneros o no. Yo no soy cartonero, pero si algo vine aquí fue justamente porque pues es un foro de editores que creo que tenemos algunas necesidades básicas que nos unen. Y pues yo creo por eso sí. Bueno, ya, vamos a la lectura.